Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a El Derecho y los Derechos en Serio, espacio de reflexión y diálogo sobre democracia constitucional, transformaciones sociales, libertades y derechos. En esta nueva emisión vamos a estar conversando sobre un tema que nunca pierde actualidad y que de hecho se encuentra en boga precisamente porque en el caso de nuestra entidad vamos a tener comicios para renovar, entre otras cuestiones, presidencias municipales y de igual manera en nuestro país siempre estamos inmersos en la dinámica electoral. Entonces, hablar de democracia, de derechos políticos, de institucionalidad electoral, siempre tiene una vigencia permanente. Y para ello nos acompaña una invitada a quien me da mucho gusto saludar en esta ocasión, porque además de ser una experta en la temática electoral, cuenta con una larga trayectoria precisamente en este tipo de tópicos. Se desempeñó en algún momento en el Tribunal Electoral de nuestra entidad, fue también consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y en la actualidad incluso preside el Consejo Municipal. Me refiero a la maestra Mirza Mayela Ramírez, que además pues tengo una amistad personal con usted, maestra, y una admiración y un respeto hacia su trabajo profesional. Y a sabiendas de su ocupada agenda, le agradezco estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Para mí es un honor, es un gusto estar aquí con usted en este espacio importante, ¿no?, de reflexión para toda la comunidad estudiantil. Yo creo que tiene que haber más foros donde se puedan discutir temas y donde puedan involucrarse los estudiantes de nuestra querida universidad. Es correcto, maestra, y en ese sentido, ya que hablamos de los estudiantes, de las y los estudiantes, del profesorado, el programa está dirigido también a la ciudadanía en general, no nada más para abogadas y abogados. Y un tema fundamental es el de la divulgación de la cultura democrática, maestra. Más adelante me gustaría que nos platicara un poco de las labores que desempeña en el consejo que usted preside, pero antes de ello, si fuese tan amable, recuperando un poco esa trayectoria y la gestión que tuvo como consejera en el IEPC, pero en general como una ciudadana convencida y comprometida con la democracia. ¿Cuál es la importancia de que divulguemos la cultura democrática, maestra, en estos tiempos donde lo platicábamos tras bambalinas, incluso a nivel global, la democracia se encuentra, no sabemos si en peligro, no sabemos si en riesgo, pero sí desde luego en asedio de múltiples poderes políticos, fácticos, económicos y demás? ¿Por qué es importante construir y divulgar una cultura democrática, maestra? Muchas gracias, doctor. Bueno, yo creo que es muy importante que tengamos la posibilidad de divulgar la cultura democrática, porque solamente de esta manera los ciudadanos, las ciudadanas van a tener la posibilidad de ejercer la democracia de manera responsable. Lo decíamos, como usted menciona, tras bambalinas, hay un filósofo e investigador colombiano que recientemente mencionaba que nunca antes tantas personas habían vivido en democracia, pero como nunca antes, como nunca, ahora la democracia también está en riesgo, al menos el concepto como lo conocemos. Y la importancia que hablamos es para la toma de decisiones, ¿no? Si pensamos en la democracia como un concepto abstracto, hay quienes considerarían que yo ejerzo mi democracia porque el día de las elecciones voy y voto, ¿no? Voy y decido a quién quiero para que sea mi presidente de la República o presidenta, para que integren los poderes legislativos, los poderes ejecutivos a nivel estatal y municipal. Pero yo creo que la democracia tendríamos que entenderla como un concepto más complejo, ¿no?
incluso como lo menciona nuestra Constitución en el artículo 3º de nuestra Constitución, donde se considera más como un modelo de vida en un constante mejoramiento, ¿no?, de la sociedad. Y para que tengamos esas herramientas de tomas de decisiones, pues tenemos que estar informados, y es uno de los objetivos principales de las instituciones públicas, de las instituciones, en este caso electorales, tratar de dar estas herramientas a la ciudadanía para sus tomas de decisiones. Es correcto, maestra. Y en ese sentido, la democracia, como usted también lo decía hace un momento, no se agota en el momento de las elecciones. Desde luego que es uno de sus puntos culminantes, la cita que cada ciudadana, cada ciudadano tiene con las urnas, ya sea para elegir a candidatos, a cargos de elección popular, o con instrumentos que poco a poco se han introducido de manera reciente, como la consulta popular, entre otros. Desde luego que ese es uno de los puntos máximos de la democracia, pero no se agota ahí, sino que la democracia es igual de importante en los periodos no electorales, como un proceso de 24/7, como un proceso que tiene que ver también con el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Y como usted lo decía, digamos, a nivel global, en efecto, la mayoría de la población vive en regímenes que serían más o menos democráticos, dependiendo de los índices o dependiendo de las mediciones que se lleven a cabo. Pero hay también, digamos, enemigos al acecho de la democracia, como el populismo, ya sea de izquierda, ya sea de derechas, ni más ni menos. Hace poco acaba de nueva cuenta tomar protesta para un nuevo periodo en elecciones sumamente cuestionadas por la comunidad internacional, Maduro en Venezuela. A nivel internacional también el populismo avanza en la derecha, con Trump en un nuevo periodo en Estados Unidos, con Javier Milei en Argentina, en Italia también, con una primer ministra que digamos, se identifica mucho con este fenómeno reaccionario a nivel global de ultraderecha, y entonces tenemos estos adversarios de la democracia, maestra, y por eso no hay una mejor herramienta para confrontarlos que el poder de la información y del conocimiento, como usted lo mencionaba. Entonces, ¿por qué sería importante que desde tempranas edades se inculcara en niñas, en niños, la importancia de la democracia y de los derechos humanos, maestra? Bueno, yo creo que es muy importante retomar a las nuevas generaciones, ¿no? Porque si hoy estamos hablando en un contexto de una sociedad polarizada, un contexto de una sociedad que estamos viviendo momentos muy complejos, y yo creo que voltear y ver a las nuevas generaciones es lo que puede presentarse como una luz de esperanza. Déjeme ponerlo en este contexto y entrecomillado, porque precisamente son las nuevas generaciones quienes van a poder decidir la forma en la que quieren que sean gobernados, ¿no? O el modelo democrático que ellos están buscando vivir. Y en el Instituto Electoral Nacional y en los locales siempre hemos buscado acercarnos a las nuevas generaciones como los futuros votantes, pero también dándoles herramientas. Hay un programa que cada año, cada proceso electoral se hace, y es que se elige a varios estudiantes de nivel primaria, integran hacen un modelo, ¿no?, de consejo general, se les explican las funciones que tienen las instituciones electorales, y bueno, es como un primer acercamiento que también ellos tienen desde la parte institucional, ¿no? Pero bueno, yo creo que, retomando esta idea, son las nuevas generaciones quienes van a decidir el futuro de su sociedad, y estamos también ante un escenario complejo en el tema de la divulgación de la información, ¿no? Porque también, como nunca antes, tenemos acceso a medios de comunicación donde se nos presentan
ciertas verdades, pero que ahora también son muy cuestionadas por el modelo de las noticias falsas, ¿no? Y entonces es un ejercicio de mucha responsabilidad el que tenemos que hacer más allá de lo institucional, sino a nivel social, a nivel personal, a nivel familiar, enseñar mecanismos donde podamos encontrar la información fidedigna, porque esto también es un riesgo, ¿no? Y luego esto va creando ficciones que invariablemente podemos ir considerando como verdades, ¿no? Pero son verdades cuestionadas. Es correcto, entonces ya no es nada más buscar información, ya no es nada más nutrirnos de fuentes alternativas de la misma, sino también de valorar y de calificar el contexto de la información, que tiene ya no nada más pues elementos cuantitativos, sino cualitativos, dimensionar la calidad de la información, que eso es algo importante, y si le parece, tras un pequeño corte, vamos a seguir conversando sobre este tema. Muy bien, muchas gracias. A nuestro auditorio del Derecho y los Derechos en Serio, como siempre, les invitamos a permanecer con nosotros. Gracias por permanecer en El Derecho y los Derechos en Serio. Estamos conversando con la maestra Mirza Mayela Ramírez, quien es una experta en temáticas electorales en nuestra entidad federativa, con una amplia experiencia en dichos tópicos, habiéndose desempeñado en su momento como consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y en la actualidad presidiendo el Consejo Municipal. Maestra, antes del corte, hablábamos, entre otras cuestiones, de los desafíos o de las vicisitudes que tiene la democracia y que son compartidas a nivel mundial. Digamos que se encuentra en cierto riesgo o en una situación endeble, por así llamarla, y que con independencia del territorio en el cual estemos ubicados, pues son peligros compartidos. Usted nos mencionaba uno de ellos que quisiera retomar porque es muy importante en una época donde las redes sociales, donde el acceso a las tecnologías de información y comunicación, desde luego que son bondades que deben ser aprovechadas por la institucionalidad, por la ciudadanía, pero que también tienen un aspecto negativo o un cariz negativo, porque las redes sociales, desde luego, que nos permiten estar en contacto o en conexión con nuestros seres queridos, pero también con amigos, con nuestros gobernantes, con personas de todo el mundo, pero usted lo apuntaba muy bien. La proliferación de fake news o de noticias falsas llega en algunas de las ocasiones a generar estados de infodemia, de posverdades, en donde ya nosotros no sabemos si estamos en presencia de una noticia fidedigna o simplemente de un rumor de los que son creados cotidianamente por muchas personas que no siempre van a tener escrúpulos. Entonces, ¿por qué también en la temática electoral y en la democracia el tema del acceso a la información es fundamental, maestra, y por qué siempre debemos nosotros propugnar por un estado de cosas en donde se ejerza la transparencia y el acceso a la información? Sí, bueno, yo creo que es importante que, como lo mencionábamos hace unos momentos, las personas tengamos la responsabilidad de buscar información, sí, pero también de verificarla. Uno de los grandes retos en materia, lo digo desde la trinchera electoral, es precisamente difundir información fidedigna y a través precisamente de redes sociales, porque estamos hablando ante un tema también generacional, ¿no? Hay una generación de personas donde su mecanismo de información privilegiado pues era la radio, ¿no? La televisión, estos medios de comunicación masivos, que generalmente no tenían este problema de noticias falsas. Pero
En el caso de las juventudes, sus mecanismos de información son adoptados a través de las redes sociales y es precisamente donde se proliferan mucho más o con un mayor porcentaje las llamadas fake news, las noticias falsas. Entonces es muy importante que toda la información que se recaba de redes sociales sea verificada también, ¿no?, con algunos otros mecanismos. Estamos ya en un siglo donde pues, la información viaja a nivel global y es importante que tengamos también mecanismos de verificación o que enseñemos a las nuevas generaciones a que la información se tiene que verificar cuando proviene principalmente de mecanismos de estos, ¿no?, de redes sociales, por ejemplo. Sí, si nosotros nos remontamos 4 años atrás, maestra, después de la elección estadounidense donde Joe Biden derrotó a Donald Trump, nosotros vemos que Trump desafortunadamente, cuando ya se vio derrotado, emprendió una campaña sistemática de proliferación de noticias falsas, muchas de ellas en redes sociales. Y que incluso algunas de ellas, Facebook o en su momento Twitter o X, tuvieron que desarrollar también elementos o cuestiones con la finalidad de que el usuario observara que ese tweet del candidato derrotado, hoy ya de nueva cuenta presidente electo, pero en su momento en esa elección candidato derrotado, pues era una noticia falsa. Entonces, desde ahí nosotros observamos cómo incluso en una democracia tan consolidada como la estadounidense, entre comillas, existen muchos problemas que pueden llegar a ser nocivos y lesivos para la salud en general de la institucionalidad. Si nosotros vemos también el tema ideológico, también eso tiene mucho que ver, la manera en que si un canal, pensemos en Fox News en Estados Unidos, más proclive a la derecha, o igual esta plataforma X, ya con su principal propietario, Elon Musk, también afín a Trump, pues desde luego que todo esto mucho influye en cómo le van a dar un tratamiento a las noticias falsas o no. Y en realidad ese es un tema complejo desde la institucionalidad electoral, porque cómo vamos a lidiar con estos poderes gigantescos, oligopolios, poderes económicos, y entonces estamos en graves riesgos y amenazas. Por eso es que la economía, a final de cuentas, también sigue teniendo un papel preponderante en todo este poder político, maestra. Pero me gustaría conocer también su opinión sobre cómo estamos en México, desde su perspectiva, en materia de derechos político-electorales y el tema también de redes sociales, de internet, si hemos tenido avances y si tenemos también algunos desafíos, maestra. Indudablemente, yo creo que tenemos muchos desafíos a los que nos estamos enfrentando, y ahorita que lo escuchaba, doctor, se me vino a la mente un tema que vale la pena que se trate de una manera más importante, no solamente en los centros educativos, sino a nivel institucional, y es la ética, ¿no? Claro. Yo creo que nos falta comprometernos mucho más con la ética a nivel social, pero también a nivel político. Podríamos decir, bueno, pero es que la política se trata de vencer al oponente, ¿no?, de ganar, de obtener el poder, de concentrarlo, pero yo creo que estamos ante una generación que nos va a exigir cada vez más tener pues más ética. Ahorita me venía a la mente también que, hablando de las noticias falsas, que no solamente se constriñen al ámbito de las redes sociales, sino que a nivel institucional hemos luchado mucho contra un fenómeno que cada proceso electoral se da y se daba, sobre todo en años atrás, donde pasábamos el día de la jornada electoral. Tenemos ya mecanismos como el PREP, ¿no?, para que nos dé la información de manera más rápida sobre quién resulta ganador, pero
resultaba que al cerrar las votaciones, todos y todas las candidatas decían que habían ganado. Claro. Y esto es una noticia falsa. Y esta es una noticia que nace y que se difunde desde los propios institutos políticos. Los partidos. Y yo creo que trata mucho de la ética, ¿no? Nosotros a nivel institucional siempre estuvimos dialogando mucho con los partidos políticos porque le decimos es que la sociedad no merece que se enrarezca, ¿no? un ejercicio democrático. ¿Para qué decir gané si no ganas y al final de cuentas no esperas los resultados oficiales y minutos después, horas después, pues salen otra vez a dar la cara y a decir, bueno, pues felicito al ganador, que sí fue el ganador. Entonces, yo creo que tenemos que voltear a ver la ética, porque necesitamos más políticos, más políticas comprometidos con un nivel de ética suficiente como para darle el valor real que tiene la ciudadanía, ¿no? Y el respeto que tienen todos y todas las ciudadanas, que al final de cuentas apuestan por una opción política y si no gana, pues hay que aceptarlo, ¿no? Y hay que reconocerlo. Claro, es cierto, totalmente cierto, maestra. Desafortunadamente esto se ha vuelto una costumbre, lo que usted bien anotaba, y que no tuvimos mejor ejemplo que la elección presidencial pasada en México, en donde las dos candidatas principales se declararon ganadoras, en donde los líderes de los partidos políticos de igual manera fomentaron lo que usted bien comenta, y que incluso en el caso del partido político que resultó ganador de una manera muy holgada y de una manera muy arrolladora, si así queremos denominarle, lo cierto es que ellos también incurrieron en algunas faltas a la normatividad y no se diga la ética, como usted bien lo menciona, porque hay tiempos, la democracia es de tiempos y más en ese punto culminante que es la jornada comicial, que nos ha costado mucho desde una perspectiva histórica y social en México construir la institucionalidad para que sean los propios partidos los que dejen de incumplir con ese tipo de mandatos y de pautas y por eso el desprestigio en general de las figuras políticas, maestra, y eso es también desafortunado. El tiempo se nos está agotando en este primer programa, maestra, pero como la vamos a tener de nueva cuenta, lo cual desde luego es motivo de orgullo, de satisfacción. Nada más quisiera agradecerle por haber estado en esta emisión y pues desde luego es un lujo siempre conversar con usted, dialogar por virtud de su amplia experiencia en la temática electoral. Muchas gracias, no, es un gusto para mí, le agradezco mucho, doctor, y estamos a la orden. Muchísimas gracias. Gracias. Y a nuestro auditorio del Derecho y los Derechos en Serio, como siempre les agradecemos el favor de su atención y les invitamos a estar con nosotros en una próxima emisión.